En 1979 surgió una canción que se transformó en un himno de la lucha contra la dictadura. En el año 79, Jorge Lazaroff me presenta a Mauricio Ubal. Por la vinculación ahí con Mauricio salió la idea de hacer una canción y cada uno tenía una parte y se sumaron y ahí fue que se compuso la canción A Redoblar. Rubén tenía el a redoblar, eso ya lo tenía él. Era una imagen de un camión que iba por los barrios, me acuerdo. Y yo tenía el volverá esa parte musical la tenía. O sea, tenía al principio y sobre todo tenía el porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Eso tenía al principio y al fin, me faltaba el medio, digamos. Entonces lo fuimos armando con Rubén, rescatando la murga, rescatando el candombe, rescatando cierto tipo de milongueos. De alguna manera yo estaba trabajando sobre elementos que políticamente eran reivindicativos. La dictadura negaba todo eso. Por esas mismas vinculaciones surgió la idea de hacer un espectáculo conjunto de Rumbo y yo como solista en el Teatro Circular. Es ahí donde se empieza a proyectar como canción y la gente la empieza a tomar como decir, bueno, esta canción es la canción de este momento, que es una cosa muy rara, además muy rara que te des cuenta, uno hoy lo puede decir. Pero después veíamos mucha gente que volvía a lo largo del ciclo de los recitales para escuchar esa canción. Yo me acuerdo cuando yo terminé esta canción, yo estaba solo en casa y yo terminé llorando cuando yo le di el puntillazo final a esta canción. Y cuando yo la tuve que mostrar además, sentí una cosa muy rara. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor por araduras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, el la, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. La canción era entre líneas, porque si ustedes observan, a redoblar, el texto lo que está diciendo es unos muchachos que están pensando en organizar una murga, ¿no? Piensen lo que dice el texto, pero ustedes tienen que leer entre líneas, a redoblar los esfuerzos por llegar o volver a la democracia. Es decir, se tenía que escribir entre líneas, no se escribían canciones de barricada. Eso es importantísimo, porque eso obligó a que los textos fueran más sutiles. Retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Y ese juego de la entrelínea hace establecer un juego con el público
o establece una relación con el público que a veces da lugar a malos entendidos. Tuvieron que cambiar la forma de cantar a redoblar porque poco del estreno apareció gente diciendo que eso de las armas está bárbaro, y ellos no hablaban de armas, era entonar más retiradas, y había gente que escuchaba armas. A redoblar se transformó en un himno de resistencia espontáneamente, fue tomado por la gente como himno de resistencia. No sé si tuvo una incidencia en el plebiscito, sobre todo porque el plebiscito fue suficientemente misterioso en cuanto a que el resultado fue imprevisto y fue desobedeciendo. Estuve como 7 o 8 meses fuera del país y cuando volví la canción la había tomado la 30, la X30, y Araujo la pasaba cada vez que hablaba. Y cuando yo vuelvo, en agosto, septiembre del 81, era una cosa impresionante, la dimensión que había cobrado, ¿no? La 30, que en ese sentido fue la radio clave, ¿no? El director del mismo, Germán Araujo, fue un hombre jugado absolutamente contra la dictadura, y consiguió reunir una cantidad excepcional de periodistas que hacían realmente programas muy importantes. Es muy lindo que se haya convertido en el himno que se convirtió, ¿verdad? Echa por tierra la otra teoría de que hay que hacer cosas bajas y cosas de bajo nivel para que todo el mundo las entienda, ¿no? Acá tenés el ejemplo de lo contrario. Una canción de alto nivel poético y musical logra convertirse en un himno general. Está en el mundo artístico que puede haber tenido retirada de Rubén Lena, la retirada de Jaime Ross, ¿no? Un ritmo marcha camión que todavía no era muy habitual dentro de la música popular. Los olimareños, en su maravilloso disco Todo detrás de Momo, o en sus discos previos, Cielo 69, donde están a mi gente y a Paco Bilbao, donde aparece por primera vez la batería de Murga en música popular, todavía hacían candombe la mano derecha. O sea, la marcha camión en sí, la mano derecha, creo que hasta Cometa la Farola de Jaime, no, formalmente y documentadamente no estaba. Yo había compuesto para abrir la noche y en realidad lo que quería hacer era una especie de inspirado básicamente en el disco Todo detrás de Momo. Para mí fue un disco esencial en mi definición de empezar a buscar un camino por el lado de rescatar lo murguero. En 33 nos dijimos, pero esto, junto con Rubén Lena, por supuesto, ¿no? Esta canción de carnaval habría que grabarla, habría que hacer algo, ¿no? Ninguna murga grababa en esa época. Y bueno, hicimos el disco Todo detrás de Momo, como chiviando, ¿no? Al principio no fue un disco entendido, porque Rubén Lena era un tipo muy exquisito, entonces en ese disco él trabajó muy profundamente en la parte del lenguaje, ¿no? Pero un lenguaje bastante ambicioso, ¿eh? Entonces, claro, la gente estaba acostumbrada a escuchar a los olimareños en un lenguaje y nosotros como hicimos como un rompimiento. Antes, cuando nosotros empezamos a cantar, ¿te acordás que las murgas, la cosa del candombe y la murga, todo eso estaba solamente en el carnaval y de ahí no salía? De ahí no salía, sí. ¿No? Sí, era el territorio de él. Era un territorio ahí muy limitado que tenían en Montevideo y en el carnaval y chao. Incluso después, con el Rubio Lena hablando, le erramos, decíamos, le erramos. No, este disco no fue popular como otros. Nos pusimos muy intelectuales, decíamos. Todo detrás de Momo fue el disco que menos vendió de los olimareños, porque además el editor, el sello Orfeo, lo acompañó de una especie de desapoyo. En ese momento no era especialmente bienvenido fuera del circuito de carnaval. Eso fue un proceso posterior que se dio sobre todo con la generación siguiente. Con la lengua volando, el ojo duro y fijo a quien mirará, el ojo duro y fijo a quien mirará, la cabeza chiquita.
El año 1980 generó un punto de inflexión en la sociedad uruguaya. En el mes de noviembre, los militares convocaban a un plebiscito con el cual pretendían permanecer en el poder votando sí. El Partido Nacional y el Partido Colorado se dividían entre las dos opciones. La alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. El sí ganaba todas las encuestas y copaba los medios de comunicación. Sobre un frágil cartón de silencio. 3 días antes de la elección, los diarios hablaban de un rebrote tupamaro y una operación sediciosa en Uruguay. Tomando como punto de partida esa identidad nacional, se pretende instrumentar la sanción de una constitución cuyo contenido sea el resultado de la conjunción de los principios tradicionales y democráticos a la luz de la experiencia vivida por el pueblo uruguayo ante la agresión subversiva, una forma de combatir las instituciones democráticas y que en el tiempo se fue extendiendo a diversas áreas del mundo. El pueblo uruguayo se despertó con una sorpresa. El no había ganado con un 57% de los votos. La canción popular contribuyó fuertemente a la necesidad de recuperar la Constitución democrática y no aprobar una Constitución que nos hubiera hundido en el más profundo de los pozos, porque era una Constitución represiva, una Constitución creada por los militares para dar un orden legal a un orden que de hecho estaba instaurado, ¿no? Tiene que quedar muy claro para las generaciones que no vivieron esto, para entender cómo la gente se ingeniaba para expresarse. Vos imaginate un día de sol, que venía y te prendían los limpiaparabrisas del auto para decir no, ¿no? Era para decir no, porque no teníamos espacio en los medios. En los espectáculos, por ejemplo, se había dado por ponerte muy negativo. O sea, le decías que no cada rato. Bueno, ahora vamos a cantar. No, esa no. Podíamos venir las cosas que decían noviembre, me acuerdo. Un no grande que decía noviembre. Calles que añejan, no sepultan esperanzas, me quieren despertar doliendo y yo porfiado les devuelvo sueños. Al principio nadie se la esperaba y después la disfrutabas, pero muy callado, porque no sabías tampoco quién tenías mucho alrededor, ¿me entendés? Era una cosa habitual que vos venías, eres Carlos, él es José, él es Mauricio. Los apellidos no importaban y vos no lo preguntabas, porque a veces era mejor no saber quién era. Porque además tampoco tenías mucha idea de qué iba a pasar en el futuro, de qué iba a pasar el mes siguiente. Todo lo que habían armado se les caía por una cosa que ellos mismos habían armado. Los espectáculos y la comunicación entre líneas seguían surgiendo. Tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como la sombra cae sobre las plazas. Hubo otro espectáculo para nosotros fantástico, fue Los Pueblos del Sol, que hicimos con Roberto Fontana. Y ahí hicimos, con Cristina seleccionamos toda una poesía precolombina, ¿no? Azteca, maya e inca. Pero lo más lindo de todo fue que no respetamos el orden cronológico, sino que fuimos armando un libreto con lo que nos iba dando la poesía, ¿no? Hicimos toda una historia y vos de repente terminábamos de cantar una canción azteca y pasábamos a una quechua que era la continuación, o sea, todos vivieron lo mismo. Y
como era poesía precolombina, no era la palabra de los indios. O sea, no era nadie que hubiera escrito eso, y eran cosas que nos estaban pasando acá, lo mismo que le pasaron a ellos. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae